Muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a la Cámara, Ignacio, Pablo, por invitarme a compartir esta emotiva noche. Porque es emotivo ver cuando celebramos a nuestros colaboradores, premiamos a nuestras empresas y reconocemos a personajes distinguidos que contribuyen al país. Esto demuestra que la Cámara, más allá de preocuparse por los temas de las empresas, está pensando en el futuro del país. Y esta visión de largo plazo es fundamental si queremos construir una sociedad más próspera. Y yo lo que quiero hacer esta noche con ustedes es reflexionar justamente de la situación que tiene el Ecuador y cómo podemos emprender esta ruta a la prosperidad, que pasa efectivamente por una economía más competitiva y más productiva. Quiero mostrarles este gráfico donde podemos ver la evolución de 3 economías desde 1950 hasta la actualidad. Tenemos Ecuador, otra economía latinoamericana, Chile y Corea del Sur. Fíjense, en 1950 Ecuador era 3 veces más grande que Corea del Sur en términos de PIB per cápita, es decir, la renta que generamos dividido entre todos los habitantes. Más o menos similar que Chile. Y estuvieron así entre Chile y Ecuador hasta los 80s. De hecho, a inicio de los 80s, Ecuador estaba ligeramente mejor que Chile. Pero Corea venía cambiando radicalmente y venía creciendo de forma exponencial. Y ya para inicios de los 80 estaba en niveles similares de PIB per cápita. Hoy en día, Corea del Sur es más de 3 veces el PIB per cápita de Ecuador. Y Chile es más de 2 veces el PIB per cápita de Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos empezar a reflexionar sobre esto? ¿Cómo podemos empezar a cambiar la historia? Una manera muy fácil es ver fotos y comparamos qué está exportando Corea versus qué exporta Ecuador. Y tenemos estas 2 matrices, donde vemos en el lado izquierdo una gran diversificación de las exportaciones de Corea del Sur, en manufactura, en tecnología, y al costado vemos una matriz exportadora de Ecuador, donde más del 60% está concentrado en 3 productos. Y entonces podemos caer en la tentación de decir, vamos a replicar eso. Cuando la verdadera reflexión es, ¿qué pasó con Corea del Sur y cómo se transforma? Porque la matriz de exportación de Corea del Sur hace 40 años era muy similar a la de Ecuador, muy concentradas en agricultura y textiles. Entre 20 y 30% de las exportaciones de Corea estaban en el sector textil. Ahora, no sé si logran ver un pequeño cuadrado verde en la parte inferior, la parte textil no llega ni al 1% de las exportaciones de Corea. Más útil es ver el ranking de competitividad y ver cómo nos diferenciamos en calidad de instituciones, en facilidad para hacer negocios entre estos 2 países. Mientras que Corea está en el puesto 13 en el mundo, Ecuador está en el puesto 90. Y entonces aquí ya podemos empezar a tener una ruta de trabajo. Quiero dividir la presentación luego de estas láminas de introducción en 4 partes. La primera, reflexionar sobre el marco conceptual, porque es importante entender cómo se forman los sistemas y cuál es la dinámica de interacción que existe entre los sistemas. El universo empezó hace 13.800 millones de años con un hecho singular que la física llama el Big Bang. A partir de ahí viene un proceso de enfriamiento
que genera a través de fuerza de gravedad que los átomos de hidrógeno y helio se concentren y empieza un proceso de fusión. Este proceso de fusión, junto con la fuerza de la gravedad, dan la consistencia a las estrellas. Cuando una de estas dos fuerzas predomina, lo que ocurre es que la estrella se apaga y se muere, o la estrella explota. Lo que hace que la estrella permanezca es la tensión, el equilibrio, el balance entre estas dos fuerzas. En una sociedad es lo mismo. Necesitamos un balance y un equilibrio entre dos fuerzas muy grandes, que es la libertad y la igualdad. Pero antes de entrar a ver la tensión en los sistemas, es importante ver nuestros átomos. Nuestros átomos de hidrógeno y de helio, en este caso, son estos tres elementos. Los individuos, que es el fin supremo de una sociedad y de un Estado. Estos individuos son animales que viven en sociedad, muy distinto del discurso de Rousseau o de Locke, que veían al individuo como un ser aislado, que se veía obligado a vivir en sociedad. No. La historia lo que demuestra es que el hombre siempre vivió en sociedad y requiere de algún mecanismo para ordenarse, para coordinarse, y ese mecanismo es el Estado, que puede ser muy complejo, como en sociedades industriales actuales, o muy simple en una tribu, en un clan. ¿Qué pasa con el individuo? El individuo reacciona a incentivos y no lo hace por racionalidad, lo hace de manera innata y natural. Este es un estudio preparado por Chen y Santos, dos investigadores de Princeton, donde le dan a unos monitos unos tokens, unas monedas, y les ofrecen distintos intercambios. Los monitos, mejor dicho, el comportamiento de los monitos está alineado con los axiomas de preferencia revelada que tenemos en la teoría económica para seres humanos. Hay una curva de demanda con pendiente negativa. Los monitos reaccionan de igual manera que los humanos ante sesgos de comportamiento como la aversión a la pérdida o la dominancia estocástica. Es innato reaccionar a incentivos, y si no tenemos los incentivos adecuados en un país, no vamos a invertir lo suficiente, no vamos a ahorrar lo suficiente y, por supuesto, no vamos a trabajar lo suficiente. Entonces, es esencial tener los incentivos correctos. Franz de Waal, otro investigador, hace otro juego con los monitos. Tiene un grupo de control al cual le pide que haga una tarea y hay una recompensa. Y luego tiene otro grupo al cual le pide que realice la misma tarea, pero la recompensa es mucho mejor. Y entonces el resultado es una gran protesta de los monitos que sienten que no han sido tratados de manera similar. El hombre, al igual que los monitos, no le gusta contratos sociales que sean percibidos como injustos. El hombre requiere una sociedad en la cual, por un lado, tenga la libertad suficiente y los incentivos para trabajar y esforzarse, pero también sentirse en una sociedad en la cual se le retribuye de manera justa por este esfuerzo. Estos son los dos grandes motores que tenemos en los seres humanos. Y repito, no es un tema racional, es un tema innato y natural. Ahora, cuando los individuos se juntan en sociedad, tenemos la posibilidad de generar economías externas. Tenemos la posibilidad de generar economías de escala. Y esto genera un beneficio muy grande, si lo sabemos aprovechar. Para ilustrar esto, les voy a mostrar este juego de la confianza. El juego es el siguiente. Imaginen que cada uno de ustedes recibe $100 y tienen que colocar una parte o todo de esto en una urna. El vecino no sabe qué van a hacer ustedes. Ustedes colocan el dinero. Una vez que tenemos a todos los individuos colocando el dinero, se cuenta
y se multiplica por 2. ¿Por qué por 2? Porque estas son las externalidades positivas de tener una buena coordinación entre los individuos de una sociedad. Una vez que se ha multiplicado por 2, se reparte de manera equitativa entre todos los individuos. El óptimo social de este juego de la confianza es: todos ponen los $100 y al final reciben $200. Pero ¿qué pasa? Hay incentivos individuales a desviarse. Alguien puede pensar: ¿qué pasa si todos ponen sus $100 y yo no pongo nada? Al final, en un número grande, me va a tocar cerca de $200 más mis $100 que no pongo. Tengo como resultado $300. Lo que ocurre en la realidad cuando se hace este juego es que al inicio casi todos ponen los $100. Hay pocos que se desvían. Pero inmediatamente al repetir el juego, la gente se da cuenta que hay otras personas que no cooperan en la sociedad y entonces dejan de cooperar. Y rápidamente convergemos a un equilibrio malo, donde nadie pone nada en la urna. Y al final cada uno termina con sus $100 originales. Esta falta de confianza en nuestras sociedades la notamos todos los días en el tráfico, falta de cumplimiento en el pago de impuestos, en corrupción. Y esta falta de cohesión social es lo que nos genera la necesidad de tener instituciones muy pesadas, con altos costos de transacción, que al final terminan afectando el desarrollo económico de nuestros países. Una gran diferencia entre los países nórdicos y los países latinoamericanos es este grado de cohesión social, muy alto en los primeros, muy bajo en los segundos. Y luego tenemos cómo nos organizamos en el Estado. Un Estado de una democracia liberal debe cumplir tres funciones críticas. Primero, ser un Estado eficiente en la provisión de bienes y servicios públicos, en la calidad y cantidad que la gente requiere: educación, salud, seguridad, infraestructura básica. Luego, el imperio de la ley. Tiene que haber una normativa, una regulación que todo el mundo cumpla, de rey a paja. Esta normativa tiene que ser transparente y el Estado tiene que tener la capacidad de que los ciudadanos cumplan esta normativa. Y finalmente están todas las instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, que implican alternancia en el poder, que implican libertad de opinión y libertad de prensa en las sociedades. Estas son las sociedades de las democracias liberales modernas que han llevado a la prosperidad a muchas naciones y que en nuestros países en América Latina, incluido Ecuador, no tenemos estas instituciones plenamente desarrolladas. Estos átomos forman estrellas y forman sistemas planetarios. Y nosotros lo que tenemos es un sistema económico donde están las empresas y los mercados, un sistema político donde están estas instituciones que hemos comentado, y un sistema social donde están la cultura, los valores, las preferencias de las personas en la sociedad, las clases medias. Los economistas tenemos el sesgo por mirar solamente la parte del sistema económico y pensamos que el resto se va a acomodar. Entonces hablamos de la función de producción, de la inversión, del empleo, de la productividad total de factores en una economía. Pero no necesariamente los otros dos sistemas se acomodan. Tenemos que ir avanzando de manera balanceada, porque si no la situación es que el fuerte crecimiento que experimentamos se frustra. ¿Qué pasa en una sociedad con fuerte crecimiento donde sus clases medias no prosperan? Por distintas razones. Puede ser un Estado ineficiente que no tiene educación, salud de calidad, infraestructura, o porque tenemos un sistema económico donde no hay competencia, entonces los precios son excesivamente altos y se extrae esta renta, este exceso de renta monopólica de la sociedad. Aquí
Aquí tenemos claramente una tensión entre el desarrollo económico y un desarrollo social que no es sostenible. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Se resuelve por violencia o se resuelve a través de modificaciones del sistema político? Y entonces tenemos los populismos que reflejan justamente esa aspiración de las clases medias, de las clases menos favorecidas de la sociedad a un futuro mejor. Podemos tener sociedades donde el sistema económico empuja un desarrollo de clases medias potente, pero la parte económica, la parte política no permite el acceso ni la participación de estas clases medias. Estoy pensando, por ejemplo, en el golpe de Estado en la Argentina en 1930, donde la Unión Cívica Radical reflejaba justamente esa aspiración de las clases obreras. Y a partir de ahí lo que vemos en Argentina es una sucesión de problemas, uno detrás de otro. Entonces, los tres sistemas tienen que evolucionar. La evolución no necesariamente es al mismo tiempo y eso genera fricción. Pero si no trabajamos de cara a un futuro balanceado en estos tres sistemas, vamos a tener o retrasos de crecimiento o problemas mucho más serios en nuestras sociedades. Fíjense, hay mucho de mito sobre la diversificación productiva, ¿no? Y lo que podemos hacer es mostrar esta matriz donde tenemos diversificación productiva a la izquierda y grado de desarrollo en la parte de arriba. Y tenemos, claro, el caso de países desarrollados con alta diversificación productiva son los países industrializados. Y el otro caso, el de países subdesarrollados con concentración en commodities, como Ecuador y en general América Latina. Pero tenemos dos casos muy interesantes. México es un país con alta diversificación productiva, 2/3 de sus exportaciones son manufactura, pero no es un país desarrollado. Y de otro lado tenemos países muy desarrollados como Australia o Noruega, que 80% de sus exportaciones están relacionadas al recurso natural. Entonces, más que tener una obsesión por diversificación productiva, hay que entender la ruta del crecimiento, de la productividad y la competitividad, donde los recursos naturales no son una maldición, sino son un instrumento muy útil si lo sabemos usar bien. Pero el caso de institucionalidad es totalmente distinto. Esta es condición necesaria, pero no suficiente para llegar al desarrollo. No hay un país desarrollado con baja calidad institucional. No lo hay. Y esto nos da algunas pistas de por dónde podemos empezar a vislumbrar una ruta a la prosperidad. Vamos a analizar los pilares macroeconómicos de la economía ecuatoriana. Y aquí, yéndonos de nuevo a la física, quiero contarles otra historia, un poquito más reciente, esta de 4.500 millones de años. En la órbita terrestre, además de la Tierra, había otro planeta, el planeta Theia, o Tea. Lagrange encuentra que para 3 cuerpos, el Sol, la Tierra y un tercer cuerpo, existen ciertas condiciones para la estabilidad. Hay 5 puntos de Lagrange en la órbita terrestre donde podemos encontrar estabilidad. Lo que ocurrió es que este planeta Tea empieza a acumular masa y llega a tener tal tamaño de masa que entra a trayectoria inestable y choca con la Tierra. Por eso es que tenemos nuestro eje ligeramente volteado. Y a partir del choque se forma la Luna, que sí tiene una masa pequeña, que le permite esta condición de estabilidad. Aquí el mensaje es el siguiente: el tamaño, la masa es fundamental. Y estoy pensando en lo positivo, economías de escala, economías externas, pero también en lo negativo, el tamaño de la deuda. Y lo podemos ver en una familia, en una empresa o en un país. Cuando el tamaño de la deuda es enorme, esa empresa no es viable, ese país no es viable. Vamos a analizar variables macroeconómicas. Vamos a empezar por inflación. Ecuador hizo una apuesta muy importante por
la estabilidad de precios a través de la dolarización. Con alta inflación tenemos volatilidad de precios relativos, tenemos altas tasas de interés reales y tenemos que el crédito de largo plazo desaparece. Por lo tanto, no es posible el crecimiento en este país porque no va a haber inversión. Los horizontes de inversión son de meses, no de años. Ahora, esta apuesta es una apuesta muy costosa porque el país pierde un instrumento potente, el instrumento monetario, para suavizar el ciclo económico. Esto quiere decir que nuestra política fiscal tiene que ser mucho más sólida que en el resto de los países, y no es el caso de Ecuador. Pero también pierde el instrumento de tipo de cambio, que es un instrumento de competitividad relativa a lo que ocurre en el resto de los países. Cuando hay un shock negativo de commodities, las monedas se devalúan. Los salarios en dólares en las economías tienden a reducirse y viene entonces el rebalanceo entre el sector transable y no transable. Ecuador no puede hacer eso porque está dolarizado. Y si algo nos enseñó la historia desde Keynes, es que los salarios nominales son inflexibles a la baja. La única forma de tener reducciones salariales en términos nominales es cuando tenemos largos periodos de desempleo, es decir, cuando ya estamos en una situación de crisis de producción, que no es el caso de Ecuador y no queremos pasar por eso. Pero fíjense, hemos tenido un crecimiento importante de la deuda pública a niveles que no son sostenibles. Y el esfuerzo del gobierno es encomiable, tanto Ignacio como Pablo lo han comentado, y se requiere regresar a una senda de convergencia fiscal, con niveles de deuda que sean aceptables en términos de los mercados. ¿Qué quiere decir en términos de los mercados? O sea, si un país europeo tiene niveles de deuda entre 50 y 60%, no pasa nada. Sus tasas de interés van a ser muy bajas. Pero cuando un país latinoamericano empieza con una tendencia de crecimiento de deuda, las tasas de interés crecen de manera significativa. Y eso afecta el crecimiento y la inversión en el largo plazo del país. La causa de esto han sido los déficits recurrentes que hemos tenido en el país. No me voy a detener sobre eso, pero el resultado es esto. Son niveles de riesgo país excesivamente altos. Nosotros íbamos a tener esta presentación el día 8 de octubre. Lamentablemente no se pudo. Pero el día 8 de octubre el nivel de riesgo país estaba a la mitad, estaba en 751. No podemos tener una senda de crecimiento fuerte, con alta inversión, con estos niveles de tasas de interés. Los términos de intercambio han beneficiado a Ecuador durante buena parte, pero desgraciadamente estos términos de intercambio, que son un shock positivo para el país cuando crece y negativo cuando baja, se transformaron en aumentos de demanda interna. Hemos tenido un proceso de convergencia importante a los nuevos niveles. No se trata de un superciclo, se trata de un proceso de convergencia. Y mientras las tasas de crecimiento eran positivas, las tasas de crecimiento del gasto público también eran positivas. Y eso alimentó crecimiento durante una parte, pero no el crecimiento robusto que nos hubiese gustado en función de la inversión privada. Cuando los términos de intercambio dejan de crecer, ese motor se apagó y la economía queda con tasas de crecimiento promedio en torno al 1%. Este año nos comentaban en torno al 0,04. Claramente no es sostenible un país que quiere reducir las brechas sociales estos niveles de crecimiento. Otro tema fundamental que impresiona es el fuerte crecimiento del salario en base a consideraciones políticas y no de mercado.
Así como la ley de la gravedad impera en el universo tal como la conocemos, hay una ley tan inexorable, aunque la causalidad no sea inmediata, que es la ley de la productividad. Lo único que garantiza el aumento sostenido de los salarios en el tiempo es el aumento de la productividad. No ha sido el caso en Ecuador. La productividad no ha crecido, pero los salarios sí han crecido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde están los desfogues? Están en altísima informalidad, lo vamos a ver más adelante, y está en este bajo crecimiento, porque con estos niveles salariales es muy complejo que nuestras empresas sean competitivas frente a empresas colombianas o empresas peruanas que sí han visto salarios en dólares disminuir cuando el tipo de cambio se ha ajustado. Entonces, la dolarización obliga a política fiscal mucho más fuerte que el resto de países, pero además un mayor foco en lograr competitividad a través de las cosas que reclamaban en este podio hace unos momentos. Una regulación mucho más inteligente, impuestos mucho más técnicos y una apertura de la economía para poder crecer de manera sostenida. Fíjense, el salario básico en dólares de Ecuador es el segundo en América Latina, por detrás de Chile. Pero las diferencias de productividad entre Chile y Ecuador son enormes. Esto es básicamente el reflejo del bajo crecimiento de la economía. En el ranking de infraestructura ha mejorado Ecuador en los últimos años. Aquí tenemos este diagnóstico, pero es más importante ver el diagnóstico del Banco Mundial, donde mide ya no la infraestructura, sino toda la logística, donde la infraestructura es parte. Vemos que Ecuador ha mejorado, pero no de la forma que Colombia ha mejorado. Hace 10 años atrás Colombia estaba por debajo de Ecuador. Panamá ha dado un salto importante y todavía estamos muy lejos de los niveles de calidad logística que tiene Chile. Aquí comparamos los 20 países desarrollados con las 20 economías latinoamericanas y vemos los fuertes desniveles en la calidad logística que existen en nuestros países. Y este es un tema fundamental que el gobierno tiene que trabajar y lo está abordando. Estamos conversando sobre una ruta logística que va a implicar una reducción significativa en los costos logísticos e involucra inversiones, si la memoria no me falla, por 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.800 son privados, tienen que ser privados. El gasto público. Comentábamos cuando hablábamos de nuestros átomos que el Estado tiene una función fundamental en proveer bienes y servicios públicos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este cuadro? Vemos un nivel de gasto público muy alto para Ecuador, pero una calidad del gasto muy baja. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que le cargamos al sector privado una carga muy grande en términos impositivos o a través de mayores tasas de interés por la deuda que tenemos que tomar. Pero no le estamos dando a estos ciudadanos, a estas empresas, la calidad del servicio que deberíamos darle, tal como se ocurre en Finlandia, en Suecia. El tamaño del gasto público es importante, pero más importante es la calidad de los servicios públicos. Lo que determina al final del día el tamaño es las condiciones del contrato social que queremos tener en nuestro país. Pero lo que va a determinar nuestra mayor o menor prosperidad es qué tan eficientes somos en ese uso del gasto público. Y finalmente el tema del arancel. Tenemos una tasa de arancel excesiva por encima del promedio de la región. Está la aspiración de Ecuador de entrar a la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico el arancel promedio está en 1%.
Pero esta es la salida que tienen cuando tenemos dolarización, tenemos falta de competitividad y tenemos niveles salariales que no son compatibles con la realidad empresarial del país. Vamos ahora a hablar de los pilares económicos, microeconómicos. Y acá lo que quiero contarles ya no es una historia de la física, sino una historia de la medicina. La pandemia más importante del siglo XX fue la gripe española, que en realidad empieza en las trincheras, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, pero se le conoce como gripe española porque los diarios españoles reportaban las muertes. El resto de diarios estaban más comprometidos con los temas de la guerra misma, en Francia, en Estados Unidos. La lección que sacamos de acá es el contagio. Para contagiar necesitamos conectarnos. Cuando queremos evitar el contagio hay que aislar al paciente, aislar a la comunidad donde ha brotado la epidemia. Desde el punto de vista de la productividad y la competitividad, nosotros tenemos nuestros pacientes cero que están contagiados. Son empresas que las hemos visto acá hace un momento. Son otras empresas que las vamos a comentar en sectores como bananos, como camarones, como flores. Estos pacientes tenemos que hacerlos que contagien, buscando encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Y luego identificar otros pacientes que puedan ser susceptibles de seguir contagiando la economía. Regresamos al tema de la productividad, pero esta vez la comparamos con la productividad en Estados Unidos. Fíjense, al inicio, 1950, la productividad laboral en Estados Unidos era 3 veces la de Ecuador. Ahora estamos por encima de 5 veces, con fuerte crecimiento en un lado y estancamiento en nuestro caso. ¿De dónde viene esto? De condiciones institucionales que no promueven la inversión, que no promueven la competitividad. Si vemos Ecuador, en el ranking Doing Business del Banco Mundial está en el puesto 129. En el Foro Económico Mundial estaba en el puesto 90. Incluso comparado con sus pares latinoamericanos, Ecuador está muy rezagado. Y hemos visto las restricciones estructurales que se tienen con la dolarización, con los niveles salariales altos. Aquí tenemos que ser mucho más eficientes que Perú, Colombia o Chile. ¿En qué se traduce esto? Veamos cómo se distribuye la fuerza laboral por tamaño de empresa. En empresas de 1 a 9 trabajadores tenemos concentrado el 90% de nuestro empleo. En empresas con más de 200 trabajadores, si la vista no me falla, 0,5%. ¿Dónde está la productividad en estas empresas grandes? En las empresas pequeñas, muchas de ellas son de subsistencia, con productividad bajísima. Vamos a ver la otra cara, donde se concentra la producción. El cuadro es totalmente inverso. Más del 70% de la producción está concentrada en estas grandes empresas que solo tienen el 0,5% del empleo. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En las cosas que se han mencionado. Mejorar el escenario de competencia, ver un esquema laboral mucho más flexible, dada la rigidez salarial, tenemos que encontrar mecanismos para poder hacer competitivas a nuestra empresa. Y trabajar sobre todo en el Valle de la Muerte, en las pequeñas y medianas, de 10 a más de 100 trabajadores. Tienen un ratio capital-trabajo mucho más bajo que las grandes empresas, es decir, por cada dólar invertido en máquina van a tener más trabajadores, más horas de trabajadores contratadas. Son empresas que parten de una base muy baja de productividad, por lo tanto, con pocas cosas pueden mejorar sustancialmente su productividad.
Les doy el ejemplo del caso peruano. En el caso peruano, que en la década pasada tuvimos un crecimiento de productividad total de factores de más de 3% como promedio por año, que sustentó un crecimiento de más de 6%. La mitad de esto vino del sector con menor productividad laboral, el sector agroexportador, con una transformación importantísima en la estructura misma del sector. Entonces, por rendimientos decrecientes, podemos tener un impacto muy fuerte en estas pequeñas y medianas empresas. Los casos de éxito, no me voy a detener, ustedes los conocen, ustedes lo inventaron, son los pacientes cero, que hay que lograr reducir las vacunas de la mala regulación para que contagien a la economía, los camarones, las flores, esto lo inventaron ustedes. Y podemos seguir viendo qué más inventar. ¿Cuál es la ruta? Fíjense, cada país tiene que encontrar su ruta. Les voy a dar dos casos. Costa Rica y sus vecinos. Costa Rica estaba condenada a una historia de violencia, igual que sus vecinos centroamericanos. Pero Costa Rica tomó decisiones en su historia que la separan de este legado de violencia. Y hoy por hoy es una economía de la más rica de la región, como vimos, 2/3 de sus exportaciones en manufactura. Y ellos inventaron también la industria del ecoturismo. Ellos se inventaron la industria de la tecnología médica. Y hoy tienen un problema fiscal en términos de las cifras, del tamaño de deuda, más importante que Ecuador. Pero es una economía que está creciendo, que todavía tiene fuerza en su sector empresarial para crecer. Otro caso, en África, Nigeria contra Botswana. Fíjense, en los 80s, Nigeria 3 veces el tamaño de Botswana. País rico en petróleo, 200 millones de habitantes, pero con un conflicto interno descomunal. Todas las historias de corrupción que se puedan imaginar están en Nigeria. Zimbabue, un país pequeño, en el sur-centro del continente africano, logró un consenso social de cómo invertir bien los recursos que venían por la explotación de esos recursos naturales. Y miren el crecimiento espectacular que han tenido en los últimos años. Más de 3 veces el tamaño de Nigeria hoy en día. Y por cierto, 50% más alto que el nivel de Ecuador. Cada país tiene que encontrar sus historias de éxito en función de su cultura y del legado que tiene. El problema de baja productividad es para toda América Latina. Solo hemos tenido un quinquenio con ganancias de productividad. El resto de quinquenios, nuestra productividad total de factores ha sido o cero o negativa. Es decir, hemos puesto capital, hemos trabajado más, hemos puesto más mano de obra, pero esta combinación no ha sido eficiente. Y entonces lo que tenemos que pensar es cómo hacemos que estas 3 ruedas empiecen a girar. Algunas ideas. Infraestructura. Una apuesta importante por reducir la brecha de infraestructura. Esto tiene un impacto al reducir los costos de transporte, los costos logísticos en el sistema económico, pero también tiene un impacto brutal sobre el sistema social. No hay nada que promueva más los ingresos de las clases más desfavorecidas que una buena infraestructura. Transporte, energía, educación, salud. Entonces tenemos un mecanismo muy potente para movilizar 2 sistemas, el económico y el social. Calidad del gasto público, que requiere un trabajo serio y técnico dentro del Estado, que no es fácil, pero hay que hacerlo.
Esto tiene un impacto brutal sobre las mejoras de las clases medias, sobre el bienestar de la población. Y también tiene un correlato importante a través de mejor capital humano en el sistema económico. Institucionalidad, y lo reclamaban en este podio también, la estabilidad jurídica es fundamental. Y esto es parte de tener instituciones políticas que generen estas condiciones. Lo que hay que hacer es identificar la lista, focalizarnos y empezar a trabajar, como Corea lo hizo en 1950. El tema de recursos naturales en mi país, Perú, pero en la mayoría de países de América Latina, siento que es una angustia filosófica. El tema no es que deseamos lo que no tenemos. El tema es que no deseamos lo que tenemos. No estamos contentos con nuestros recursos naturales. A nivel individual, esta angustia filosófica se resuelve con la aceptación. Y a nivel país también. Tenemos que generar los consensos, como lo hizo Botswana, para utilizar bien los recursos naturales. No inflando artificialmente la economía, sino inyectando la infraestructura que necesitamos para crecer y prosperar. Ver encadenamientos hacia atrás, tal como hizo Australia o Noruega, y desarrollaron una industria de proveedores, petróleo en el caso de Noruega y minería en el caso de Australia, muy potente, que es de ahí donde viene la mitad de sus exportaciones, no del recurso natural, sino de los proveedores de los recursos, del equipo y la maquinaria de los recursos naturales. En América Latina, en particular Sudamérica, uno distingue minería, hidrocarburos y agroganadería. Y cualquier país entra por lo menos en una de estas categorías. ¿Cuál es el plan estratégico que tenemos? Estamos en Ecuador desarrollando nuestras industrias de proveedores de hidrocarburos. Hay un espacio enorme para tener un plan y una visión de largo plazo. En CAF hemos desarrollado una visión integral de la infraestructura, no como carretera o puerto, sino como conectividad del centro de producción al centro de consumo. No nos sirve de nada una carretera espectacular que nos cuesta miles de millones de dólares si luego nuestros camiones se quedan parados en una aduana 8, 12, 14 horas. No nos sirve de nada. Y esta visión integral es la que queremos plasmar y estamos trabajando con el gobierno en la ruta logística. Y otro tema es identificar operaciones concretas donde con pequeño cambio tecnológico podemos tener un aumento de la productividad espectacular. Este es un ejemplo del sector camaronero, donde se está modificando la energía eléctrica con un crédito a la empresa eléctrica, y lo que vamos a tener es un aumento de 20% en la productividad de los camaroneros. Hay que identificar estas cosas que tienen fuerte impacto y ponernos a trabajar. Al final del día, ¿qué historia le queremos contar a nuestros hijos? Fíjense, si Ecuador sigue creciendo como promedio al 1%, llegar al nivel que tiene Chile hoy en día le va a tomar 81 años. En 1980 estábamos igualitos, el mismo PIB per cápita. El nivel de Portugal, ¿por qué Portugal? Porque Portugal es un país de primer mundo, pero tiene el nivel de ingreso per cápita más bajo. Entonces nos comparamos con Portugal. Nos va a tomar 100 años. Hay varios ejemplos numéricos, pero vamos al de 7%. Alcanzaríamos a Chile en solo 12 años. Lo vamos a poder ver. En el primer caso lo van a ver nuestros nietos. Y a Portugal en 14 años. De lo que se trata es de buscar la ruta más rápida a la prosperidad. Y CAF, más que un banco, es un socio del desarrollo para Ecuador. Muchísimas gracias.